Bien, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Academia AMIR por darme la oportunidad de venir a dar esta charla. Y en segundo lugar, por supuesto, pues daros la enhorabuena a todos y a cada uno de vosotros por haber llegado hasta aquí. No sé si habéis estudiado o conocéis qué es la rehabilitación. La OMS la define como el conjunto de medidas que se encargan de devolver al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posible. Otra palabra que también se escucha mucho es la funcionalidad, ¿no? El rehabilitador es el médico de la funcionalidad. O, por ejemplo, otra palabra que a mí me gusta mucho es la de integridad, porque el rehabilitador valora al paciente de una forma global, íntegra. Pero yo, personalmente, si tuviese que definir mi especialidad en una palabra, utilizaría la palabra calidad. Calidad por dos cosas. Uno, porque el objetivo fundamental de nuestro trabajo es dar calidad de vida a nuestros pacientes, desde el paciente mayor con artrosis que tiene dolor, hasta el paciente que ha tenido un ictus, un infarto agudo de miocardio, un paciente amputado, una paciente con un linfedema, un niño con una parálisis cerebral. Y por otra parte, porque la rehabilitación es una especialidad que da calidad de vida al médico. ¿Qué hacemos en rehabilitación? ¿Qué tipo de pacientes vemos? ¿Qué patologías tratamos? Bueno, aquí veis una larga lista, yo creo que no me he dejado nada. Como veis, trabajamos una gran variedad de campos muy diferentes, desde la rehabilitación general y del aparato locomotor, donde trabajamos en íntimo contacto con los traumatólogos, y esto es muy importante y creo que es una de las cosas que debéis preguntar cuando vayáis a los hospitales. ¿Cómo es la relación con el servicio de traumatología? Yo creo que esto es fundamental, que tiene que haber una buena relación y una buena comunicación para que los resultados de nuestros pacientes sean los mejores. Luego tenemos el intervencionismo, que quizás sea la parte más conocida o que está más de moda dentro de la rehabilitación, donde hacemos diferentes tipos de técnicas, artrocentesis, infiltraciones, bloqueos nerviosos, todo de forma ecoguiada. La neurorehabilitación, una parte muy bonita de la rehabilitación, a la vez que compleja, donde vemos todo tipo de patología, también parálisis facial, incluso hay hospitales que tienen unidades monográficas de parálisis facial, daño cerebral y lesión medular. También hacemos rehabilitación cardiovascular y respiratoria. Amputados, muy importante el papel del médico rehabilitador en el paciente amputado. Somos el principal responsable de la protetización de estos pacientes. Rehabilitación infantil, donde vemos todo tipo de patología neuroortopédica en la edad infantil. Pacientes quemados y dolor. También es muy bonito el papel del rehabilitador en el tratamiento del dolor. Incluso hay hospitales donde el médico rehabilitador forma parte de las unidades del dolor. Rehabilitación del suelo pélvico, linfedema, logofoniatría y disfagia, rehabilitación vestibular y también la parte más deportiva. ¿Cuáles son los puntos positivos que yo destacaría de mi especialidad? Primero, como acabamos de ver, que es una especialidad muy amplia, ¿no? Esto ofrece muchas ventajas porque, aunque hayan cosas que a lo mejor no te gusten tanto, pues hay otras que seguro que te gustan más, en las que puedes formarte y especializarte. Luego, que es una especialidad cómoda, que da calidad de vida y en la que existe la posibilidad de no hacer guardias cuando eres adjunto. Luego, las salidas laborales. Mi tutora siempre dice que la rehabilitación es la especialidad del presente, pero sobre todo del futuro. Hay muchísimas salidas, tanto en la pública como en la privada, y muchísimo trabajo. A día de hoy hay hospitales que necesitan urgentemente médicos rehabilitadores. Y luego otra cosa también positiva es que trabajamos en un equipo multidisciplinar, un equipo donde el médico rehabilitador es el líder y en el que participan desde compañeros de otras especialidades hasta fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortopédicos, etc. Como puntos negativos destacaría, primero, que es una especialidad desconocida, aunque cada vez menos, pero todavía sigue siendo desconocida. Primero, por el propio paciente y segundo, incluso por muchos de nuestros compañeros que desconocen qué es lo que hacemos en rehabilitación. Y luego también los conceptos erróneos, ¿no? Quizás un poco por este desconocimiento pues hay una serie de conceptos erróneos como por ejemplo el sonado conflicto con los fisioterapeutas o el tema del intrusismo laboral, que yo pues ya que estoy aquí me gustaría aprovechar para decir que eso no es cierto, que los fisioterapeutas saben cuál es su trabajo, que el médico rehabilitador sabe cuál es su trabajo y al contrario, que somos compañeros y que trabajamos en el mismo equipo. En cuanto a la residencia, la especialidad de rehabilitación es una especialidad médica que dura 4 años. Nuestra actividad asistencial consiste fundamentalmente en consultas externas y interconsultas hospitalarias que nos hacen otros compañeros. Y luego pues hay hospitales que tienen plantas propias de hospitalización. Las guardias durante la residencia, generalmente los 6-12 primeros meses, son guardias generales de puerta de urgencias y luego depende del hospital. Hay hospitales como el mío en donde hacemos guardias de trauma.
Hay otros hospitales donde hay guardias propias de rehabilitación y otros hospitales donde el residente no hace guardias, sino que a cambio lleva una consulta que se llama consulta del residente. El primer año de residencia es un año muy de toma de contacto, hay una toma de contacto inicial con el servicio y después pues estamos todo el año rotando por otras especialidades dentro de tu hospital. Medicina interna, traumatología, neurología, reumatología, etcétera. Luego ya de R2 volvemos al servicio y rotamos pues con los diferentes adjuntos o las diferentes unidades según cómo esté organizado. Y luego tenemos las rotaciones externas. Bien, fundamentos para elegir hospital. Hospital grande versus hospital pequeño. Yo personalmente no creo que un hospital grande sea mejor que un hospital pequeño ni viceversa. Creo que cada uno te aporta unas ventajas y unas desventajas y que cada uno en función de su situación personal y en función de una serie de criterios pues tiene que elegir. Ventajas que nos da un hospital grande, pues que tenemos más cosas, nos aportan más recursos, más patologías, más volumen de pacientes. Por el contrario, pues que suelen haber varios residentes, más carga de trabajo y a lo mejor pues el tiempo que se puede dedicar a la docencia o al residente es menor. El hospital pequeño, por el contrario, pues tiene un solo residente, entonces sabes que tú eres el que lo lleva todo, para lo bueno y para lo malo. Si hay un congreso es tuyo, si hay un curso es tuyo, si hay un caso para publicar es tuyo, si hay una técnica para hacer es tuya. Por el contrario, pues menos volumen de pacientes y menos patologías, pero yo esto tampoco creo que sea un inconveniente porque tenemos la posibilidad de las rotaciones externas, que creo que es algo muy positivo, porque si en tu hospital, por ejemplo, no hay rehabilitación cardíaca, sabes que vas a ir al mejor sitio de España a rotar por rehabilitación cardíaca. Y luego, pues, rotar fuera siempre es positivo, porque conocer gente, conocer otras formas de trabajar y eso pues te enriquece mucho, tanto profesional como personalmente. Lo que sí que os recomiendo cuando vayáis a los hospitales que preguntéis por el ambiente de trabajo, si es un servicio en el que hay compañerismo, cómo son las consultas, cómo está organizado el servicio, si hay unidades, si hay consulta del residente, las guardias, cómo son las guardias, cuántas guardias se hacen, las rotaciones externas y luego el tema de la docencia. Posibilidad de ir a congresos, a cursos, la accesibilidad al tutor, tema de tesis doctoral, etcétera. Bien, aquí os pongo el ranking nacional, estas son las 10 primeras plazas de rehabilitación que se eligieron el año pasado, pero bueno, como ya han ido comentando los compañeros, creo que esto no es tan importante porque es muy relativo y varía de un año a otro. Sí que me gustaría pues aprovechar esta diapositiva para destacar o mencionar algunos hospitales o algunas unidades que son punteras a nivel nacional en cuanto a rehabilitación. Por ejemplo, en Oviedo, unidad de amputados, en el Gregorio Marañón de Madrid, rehabilitación infantil y rehabilitación cardíaca, en el Virgen Macarena de Sevilla, rehabilitación infantil y foniatría, en La Paz de Madrid, amputados, suelo pélvico e infantil, en la Fundación Jiménez Díaz, rehabilitación vestibular, y otros que no aparecen aquí como rehabilitación de suelo pélvico en el Dr. Negrín de Gran Canarias y, por supuesto, el Hospital Nacional de Parapléjicos o la Gumbam de Barcelona en daño cerebral. Otras opciones. Bueno, esta diapositiva es un poco una puesta en común de una mini encuesta que hice a mis compañeros, cuáles serían pues otras opciones o qué otras especialidades se plantearon antes de elegir rehabilitación, y la mayoría me dijo alguna de estas tres: traumatología, pediatría y neurología. Y es verdad que nosotros en el día a día pues trabajamos con un gran volumen de pacientes muy relacionado con estas especialidades y al final pues todas tenemos un poco que ver. Y nada más, para acabar me gustaría deciros que yo creo que al final elijas la especialidad que elijas, cuando una especialidad se trabaja, se estudia y se conoce, al final siempre te acaba gustando y siempre es bonita. Bienvenidos a la residencia, que es una etapa maravillosa. Mucha suerte con la elección y muchas gracias.